de los problemas. Perfecto, bueno, quiero que le hagan una mirada, digamos, rápida, a ver cuántos problemas hay, de qué formato son los problemas, por qué hay palabras en rojo. Se pueden mantener las palabras en rojo, no es un Word, ¿no es cierto, Vero? No, no es un Word, es un PDF. Ah, y se ven las palabras en rojo. Sí, se ve todo, profe. Sí. Perfecto. Bueno, tírenlo. Bueno, ténganlo allí en el escritorio, ténganlo a mano, porque yo voy a presentar la clase ahora y vamos a ver con qué nos encontramos. Pero antes, si alguien dijo algo, antes les quiero mostrar algo. Algo que con Verónica hablábamos el otro día y no teníamos explicación para lo que hicimos. Disculpen, no, pero les voy a mostrar algo. Este es el cronograma que habíamos construido con la idea de, bueno, cumplirlo, ¿no? Y nos encontramos con que llegamos a la semana 6 y dimos todo, pero la semana 6 está completa, digamos. Todo lo que está pintado de amarillo estaría completo. ¿Cuál es lo que está mal acá? ¿Ustedes qué ven acá? A ver. ¿Alguien se da cuenta? Este feriado no existe. ¿O sí? Bueno, no lo puedo marcar ahora. El feriado del 2 de mayo no es feriado. Es integración. Sigue la integración. Acá. ¿Lo ven? ¿Me escuchan? ¿Alguien puede respirar, por favor? Sí, profe, se escucha. Bueno. Ese feriado no existe. Quiere decir que tenemos esta semana, la semana próxima y la otra semana, la del 2 del 5, también es para hacer consultas, para hacer integración. ¿Entienden lo que digo? Y viene bien
porque allí vamos a utilizar algunos de los problemas que están en lo que yo les acabo de mandar. Bien, bueno, eso era lo primero que les quería mostrar. Saquen ese feriado, yo también lo voy a sacar, porque no sé qué nos pasó. Bien, vamos a sacar esto, bueno, vamos a volver acá. No lo vamos a poner. Ay, si ya estoy con esto, yo no sé por qué no lo hago. Ahí, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es lo que dice ahí, desarrollar, intentar el desarrollo de determinadas competencias. Competencias, hay dos grandes competencias que tendrían que ser adquiridas por los estudiantes de ingeniería, que son la resolución de problemas y la comunicación oral y escrita eficiente, efectiva, como lo quieran llamar. Esas competencias que se encuentran en todos los programas que están en la currícula de las ingenierías son recomendadas, y esas y otras más, obviamente, por el Consejo Federal de Decanos de las Facultades de Ingeniería de la República Argentina. Cuando todos los decanos de las facultades de ingeniería se reúnen, deciden, en un marco, digamos, de la enseñanza y el aprendizaje de la ingeniería, elaborar un libro, un escrito, en donde se encuentran las competencias transversales, las competencias específicas que tendrían que adquirir los estudiantes a lo largo del trayecto y qué competencias tendrían que tener los estudiantes al salir de la facultad. Esas competencias, todos los docentes conocemos cómo están expresadas esas competencias y cada uno de nosotros, los docentes de las cátedras, tratamos de llevarlas al aula. ¿De qué manera? Bueno, ya sea en el aula virtual, el aula presencial, la evaluación, el laboratorio, digo, en cualquiera de las instancias de aprendizaje de los estudiantes, los docentes de esta facultad organizan sus contenidos para poder favorecer el desarrollo en los estudiantes de determinadas competencias. Una de las más importantes de las competencias que este Consejo Federal de Decanos, son todas importantes, porque están las generales, las específicas, es la resolución de problemas. Claro, esa resolución de problemas tiene que ver con lo que va a hacer el ingeniero cuando salga de la facultad, resolver problemas, pero no resolver problemas, ¿cómo podría decirlo yo? Ah, este contenido me lo dieron en segundo año, entonces voy a resolver este problema que me aparece acá, estoy metido en un pozo tratando de buscar la roca para poder armar una columna y no la encuentro, y el problema que tengo es que, la roca se perfora fácilmente, no tengo roca madre, y entonces tengo que pensar cómo voy a perforar, lo que sea. Digo, los problemas con los que se van a encontrar los ingenieros no son estos problemas, para nada. Estos problemas, a lo que llamamos nosotros problemas, son ni más ni menos ejercicios
cuantitativos o cualitativos, donde el estudiante tiene que armar una estrategia para elaborar una solución, nada más. Entonces, cada una de las asignaturas por las que ustedes atraviesan tiene esto. No es novedad para ustedes. Entonces, la clase de hoy, de mañana, y del próximo lunes y del próximo lunes, tiene que ver con eso, con tratar de resolver ejercicios a los que llamamos problemas, porque ustedes posiblemente nunca los vieron, o por lo menos la mayoría de ellos, ustedes nunca se enfrentaron a un problema, a un ejercicio de eso. Entonces, para el alumno, simboliza un problema. Es la primera vez que lo ve, por ejemplo, ¿no? Aunque hay alumnos que, bueno, pueden haber visto este tipo de ejercicio y entonces para ellos no resulta ser un problema. Bueno, acá en esta imagen lo que yo quise poner es lo siguiente. Quise poner en esta imagen que estamos en química y tenemos que adquirir determinadas competencias o capacidades, o sea, las competencias se desarrollan a partir de capacidades o habilidades. Capacidades específicas, como es la del químico, el estudiante que hace química. Hay capacidades que son habilidades que son específicas de la química. Por ejemplo, saber leer la tabla periódica, en toda su expresión, lo que estoy diciendo, ¿no? Poder darse cuenta en un laboratorio algunos elementos que tiene para poder trabajar y ver algún fenómeno. Y son como capacidades o habilidades que va adquiriendo el estudiante específica de la asignatura que está tratando de promover. Después, hay otras competencias que tienen que ver con la escritura científica, es decir, cómo yo ordeno una serie de ideas mediante un escrito que tenga coherencia, que sea un escrito convincente si es para dar una opinión, que tenga elementos de la ciencia que está estudiando o de otras ciencias, que tenga como componente la experiencia individual del estudiante, que pueda organizar esas ideas en forma rigurosa porque está haciendo un texto científico, que pueda escribir una conclusión que si bien puede estar apoyada por pruebas, puede tener esa conclusión cierto sesgo de probabilidad. En definitiva, lo que nosotros queremos expresar a los estudiantes, que química es una asignatura ideal para poder escribir textos científicos. Cuando yo digo científicos, tiene que ver con la ciencia escolar, que no es la ciencia de los científicos, es la ciencia escolar, lo que se recorta para el aprendizaje. Entonces, cuando digo escritura científica, no estoy hablando de una tesis de doctorado, ni una tesis de la tesina, ni una tesis de maestría, ni una tesis de postdoc. No me refiero a eso. Me refiero a un texto que tenga rigurosidad, coherencia, que sea completo y que sea convincente para que el docente diga, bueno, ordenó bien las ideas. Y la persona que ordena bien las ideas y las puede expresar en un texto es porque sabe de qué está hablando. Entonces, en estos días, a lo largo de esta semana, vamos a trabajar fundamentalmente con propiedades de las sustancias y, por supuesto, vamos a hacer algún que otro problema, digamos, como a ustedes les gusta llamar, práctico, ¿no? Un problema numérico, de estequiometría, algo así. Pero ahí tienen una imagen
no sé si la alcanzan a ver, no sé si se ve, Vero, que es un mechero, un trípode, una tela de amianto, un Erlenmeyer, yodo y vapores de yodo. Sí, se ve. Bueno, esa imagen representa entonces una propiedad que tiene el sólido, que es la sublimación, que directamente pasa de sólido a vapor. Y eso es una propiedad física que tiene, por ejemplo, esta sustancia. Entonces, tiene que ver con eso esta resolución de problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión de lo que acabo de decir? Cris, no, ahí inclusive aclaran que ninguna reflexión en el chat. Y yo agrego, capaz que redundante, que bueno, que también, que la idea es integrar todo lo que vimos hasta ahora para la parte que después sigue, poder aprovechar y, digamos, darle más peso a todo esto que vimos hasta ahora, ¿no? Además de las argumentaciones, de resolver el problema, pero bueno, todo lo que fuimos viendo, ¿no? Las partículas constitutivas, los enlaces, todo está relacionado. Ahora lo juntamos todo en un mismo problema, todo. Todo. Bueno, vamos a intentarlo. No sé si se puede, pero bueno. Profe, Sí, estos ejercicios son más como los que van a salir en el examen. no lo sé. Es decir, son de esta clase, en el No sentido lo de sé. integrar. No lo sé, Génesis. Yo no sé qué vamos a hacer en el examen. No tengo idea cómo va a ser el examen. Te digo sinceramente, Génesis, no tengo idea de lo que va a ser el examen. Profe, yo creo que quizás ella pregunta más en un sentido de que los ejercicios que vamos a hacer ahora son quizás más mezclando práctica y teoría, a diferencia de que quizás lo que venimos haciendo en práctica, que son más ejercicios exclusivamente de práctica, ¿puede ser? Sí, esa es mi pregunta. Si esta clase de ejercicios que son integradores, que mezclan argumentación científica y todo eso, así más o menos se pide que se responda en el parcial, por ejemplo. No lo sé. Ok. Quizás el parcial es un múltiple opción. Y nada más. O una encuesta. Y nada más. Ok. A ver. Si el objetivo es venir a clase para ver qué es lo que me van a tomar en el examen, en el parcial, hagan toda la ejercitación del libro, toda la ejercitación de todos los exámenes que están en la sala de consulta, estudienlos de memoria todos, porque algo de eso les voy a tomar. Y eso es lo que quieren. Pero yo hoy, Génesis, te digo que no sé, posiblemente el examen dure 10 minutos y después seguimos con la clase y sea una múltiple opción. Y en 10 minutos entregás el examen. No lo sé, Génesis. La verdad que todavía no lo hemos discutido de cómo va a ser el examen. Esta es una clase, llamala, a ver, ¿cómo se puede llamar, Vero, que no sea de resolución de problemas? Yo creo que es de integración, es de repaso y coordinación entre distintas cosas, que es un poco lo que decía Hanna. Estamos tratando de coordinar todo lo que se vio, porque algunos decían que íbamos como separados, algunos preguntaban qué serían problemas teóricos. Bueno, estamos como haciendo una visión más amplia de todo lo que trabajamos. Bien. Y más profunda también.
¿Estás de acuerdo, Verónica, que todavía no decidimos nada del examen? No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Habitualmente, sí te puedo decir que en años anteriores son más parecidos a estos los exámenes, pero no está decidido cómo vamos a evaluar, qué tipo de exámenes, qué tipo de preguntas vamos a hacer. Pero bueno, en años anteriores fueron así, más parecidos a estos. No sé si fueron tan parecidos a esto, pero bueno, vamos a intentarlo. Nosotros vamos a trabajar con propiedades físicas. Parte de estas diapositivas ya las tienen en otras diapositivas, En otras diapositivas. Estados de la materia, puntos de fusión, de ebullición, volatilidad, propiedades mecánicas y propiedades eléctricas. Y para poder explicar las propiedades, nos preguntamos qué deberíamos saber. Es lo que yo les decía, ¿qué debería contener el texto para que sea completo, convincente, coherente, correcto, científico y riguroso? ¿Qué tendría que tener? Bueno, y hay que saber un poquito de química, un poquito nada más, de lo que se estuvo hablando, pero no saberlo de memoria. Saber la medida justa y cuándo aplicar eso que yo sé. Bien, vamos a utilizar el modelo corpuscular energético, que tiene en cuenta fenómenos físicos, como pueden ser la definición de los estados físicos de la materia, la definición de dureza, de conductividad eléctrica, de solubilidad, fragilidad, ductilidad, y fenómenos, propiedades mecánicas y eléctricas. En este aspecto corpuscular y energético, ¿por qué se llama corpuscular? Porque todas las definiciones que vamos a dar tienen que ver con las partículas constitutivas, como decía Vero. ¿Y por qué es energético? Porque para las propiedades físicas necesitamos saber qué energía está disponible en el medio ambiente y cuánta habría que poner para producir ese fenómeno. Y cuando hablamos de las propiedades mecánicas, es exactamente lo mismo. Tiene que ver esas propiedades mecánicas con las partículas constitutivas y cuánta energía mecánica habría que ingresar para producir el fenómeno físico. Ahora, cuando hablamos del fenómeno eléctrico, allí nos tenemos que preguntar... Nos tendríamos que preguntar si la aplicación del campo eléctrico produce o no el fenómeno de la conducción, donde también están involucradas las partículas constitutivas, por supuesto, y partículas elementales, como el electrón. Bien, yo voy a salir de esta imagen porque, no se asusten, vuelvo después, me voy a colocar en un Word que ustedes tienen, y esto como, no sé si lo alcanzan a ver, lo voy a aumentar, ¿lo ven? Sí, profesor, bien. Bien, esto es un material complementario, pero vos lo subiste, ¿no es cierto?, la semana pasada. Sí, Cris, lo subí la semana pasada, pero hubo inconvenientes y no los detecté. Ya está arreglado porque me escribieron, ahora sí pueden acceder. Estaba prohibido el acceso. Ahora todos lo pueden ver. Bueno, búsquenlo. ¿En qué semana está, Vero? Semana 6. Es de la semana pasada. Ahí está María Emilia, que te había escrito. Buenísimo. Sí, ahí se puede acceder. Bien, ustedes van a encontrar identificación de propiedades, propiedades físicas. Fíjense que están definidas todas las propiedades físicas teniendo en cuenta esto que acabo de decir, las partículas constitutivas.
resistencia al desgaste o a la abrasión, la dureza. La ductilidad. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Que por favor alguien respire. Sí, sí. Sí, profe. Bien, bien. La maleabilidad. Propiedades eléctricas. También están definidos las propiedades, los buenos, los malos. Y después está el modelo de explicación, que se encuentra en el capítulo 1 del libro, ¿no? No hay ninguna así, no hay nada extraño acá. Conceptos a tener en cuenta para poder escribir ese argumento, esa explicación. ¿Qué conclusiones importantes tiene esta parte del documento? Los sólidos iónicos son duros, los moleculares, la volatilidad. Y luego hay una ejercitación resuelta. Y estos sí son ejemplos de examen. Esto que está acá. Porque son sacados de los exámenes prepandemia. Para Génesis, Sí, eso. estaba preguntando si lo que íbamos a hacer hoy era como para... Esto fue sacado de exámenes anteriores. Bien. Y esas respuestas que están ahí es... Yo pregunto porque más bien como una guía de cómo realmente está bien escrito un ejercicio. Entonces esas respuestas que están ahí, Génesis. sí, En el libro de texto vos tenés explicaciones bien completas, ¿verdad? sí, pero me gustaría más ejemplos, por eso. No, vos primero tenés que ir al libro del texto, ver lo que está escrito en el texto. Después venir acá, leer esto y fijarte cómo el autor de este texto, de este documento, se pregunta. Fíjate qué pregunta se hace. Porque le pregunta, ¿cuál de los sólidos elegiría para ser usado como herramienta de corte? Escribe un argumento científico que avale su elección. ¿Cuál de los sólidos? Ya te está diciendo que son sólidos. Bien. Ya te está diciendo. Te está preguntando herramienta de corte. Entonces, el autor dice, entre mis datos, ¿qué significa que sea útil para cortar a otra sustancia o material? ¿Eso qué significa? Y ahí va la definición de abrasivo, y ahí va la definición no una definición, sino la interpretación de lo que significa. Bueno, todo esto, el autor se sigue preguntando, ¿qué característica debería poseer la sustancia para ser usada como herramienta de corte? ¿Qué significa que sea duro y no quebradizo? ¿Qué significa que sea resistente? Después se pregunta, vamos a analizar las sustancias, ¿cuáles son las partículas? Bueno, y así el autor del documento se va preguntando y se va respondiendo en color violeta. Entonces habla de una justificación, de una fundamentación y de una conclusión. Después de otro examen prepandemia, se pregunta cuál puede ser usada como electrolito líquido fundido, que seguramente lo has rendido vos a esa pregunta en pandemia, seguramente, Génesis. Sí. Entonces, bueno, acá lo mismo. Se está preguntando. Y después hay otro, también podría ser preparada para un electrolito acuoso, escribe un argumento, y después los conductores de la corriente eléctrica, hay un argumento. El argumento tiene partes, tiene datos, tiene justificación, tiene fundamentación, hasta tiene alguna prueba.
Después tiene que ver con la volatilidad. Y después tiene que ver con, bueno, y después hay 3 problemas que son para que, bueno, ustedes lo resuelvan solo. Digo, este material está en la plataforma desde el inicio de la pandemia. No es nuevo. Es un material que está. Lo que ocurre que no creo que, o creo que el 10% mucho lo debe haber leído alguna vez. Ni siquiera. Son 400 alumnos y bueno, el 5%. Entonces, me parece que no lo había visto, pero está muy buena. ¿no lo viste, Génesis? No, me sorprende porque el cuatri pasado me había parecido a mí que había visto todo, pero no. Bien, bueno, esto está desde el 2020. Cada todos los cuatrimestres se sube. Porque al no tener un momento de presencialidad, dijimos, bueno, vamos a trabajar con este documento en el sentido de que los alumnos lo tengan como una guía. Como vos decías, Génesis, una guía. Y te digo, Génesis, todas las preguntas de esto están en todos los exámenes, están en todos los exámenes. Bien. Bueno, yo me voy de acá, Me voy de acá y sigo con mi Power. Bien, entonces, acá tenemos lo que yo les decía antes y que está escrito en este material, que los datos del argumento tienen que ver con identificar las sustancias, si son simples, si son compuestas, si son binarias, si son ternarias, si son sólidas, si son metálicas, si son binarias redes atómicas, si son binarias moleculares, si son binarias iónicas. Nosotros podemos trabajar de esa manera. Después sabemos que todos los ácidos son moleculares, todos los que están en la lista son moleculares, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido carbónico, todos los compuestos, todos los hidróxidos son iónicos y todas las sales son iónicas. Todos los óxidos básicos son iónicos. Eso es identificar a las sustancias, caracterizar a las sustancias. Binarias, ternaria, sal anhidra, sal hidratada, óxido básico, neutro, en fin. Y además de los óxidos básicos, también pueden ser óxidos anfóteros, iónicos, es decir, todo esto está dentro de ese material y forma parte de los datos. Obviamente que si yo no hago química, esos datos no los puedo tener. Después, ¿qué entiendo yo por la propiedad que me están pidiendo? Si es volatilidad, si es dureza, si es viscosidad, si es... Bueno, ¿qué entiendo yo? ¿Cómo lo interpreto en base a mis propiedades, en partículas constitutivas? ¿A qué conclusión quiero llegar? Bueno, esos datos son los que yo necesito. Si a mí me preguntan, usted tiene que diseñar una cuba donde va a colocar un electrolito fundido que va a estar a 900 grados Celsius y donde va a colocar 2 electrodos, ¿cómo va a construir los electrodos y la cuba? ¿De qué material? Y entonces, el estudiante no va a empezar a trabajar con los solventes. No va a trabajar como que los datos sean solventes. No, seguramente va a buscar materiales sólidos que resistan las altas temperaturas. Entonces, los datos van a tener que ver con la pregunta, obviamente, y con la conclusión. Por eso,
Por eso, yo tengo que justificar por qué elijo esos datos. Supónganse que yo voy a elegir materiales de altísimo punto de fusión. ¿Bien? ¿Y por qué? Y porque yo sé que aunque la temperatura a la cual esté sometida ese material sea muy alta, ese material no se va a descomponer porque, bueno, tengo un fundamento teórico para decir eso. Esa es la justificación de que ese dato me sirve para la conclusión. En el fundamento siempre tiene que existir algún término del mundo no observable. O son los electrones, o son los orbitales, o son los enlaces, o son los iones, o son las moléculas, o son las partículas, los cationes. Algo tiene que... En ese fundamento están los modelos teóricos de la química. Por supuesto que puede haber un refutador, o sea, cuestiones que nosotros no tenemos en cuenta y no nos están dando como me dice a lo mejor el dato o la prueba. Por eso, una prueba puede decir no. Evidentemente, la prueba es que la conclusión es con un calificador, quizá, probablemente, estoy en ese, pero no podemos abordar todos los factores que lleven a una conclusión categórica. Entonces ustedes van a decir, ¿para qué lo hago si lo pongo un quizá? Bueno, para que aprendamos a escribir una explicación. Esto no me va a llevar a la verdad. Saben que ustedes en química nunca van a llegar a la verdad, porque estamos haciendo un recorte. Nosotros no trabajamos con cuestiones verdaderas o falsas. Estamos trabajando con cuestiones probables. Entonces, para poder llegar a un consenso de que lo más probable podría ser cercano a una verdad, que no sabemos, muchas pruebas y muchos fundamentos tendrían que analizarse y muchos factores. Simplemente, nosotros queremos mostrarles a ustedes que para escribir una explicación no podemos decir el diamante es duro porque tiene enlace covalente. Respuesta que dan los libros que circulan en toda la República Argentina que enseñan química universitaria. Al final del capítulo está la respuesta de los problemas. Y en la respuesta, como el libro es muy grande, la respuesta no puede ser extensa, dice, el diamante es duro porque los átomos están unidos por enlace covalente. Y entonces, esa respuesta, o por ejemplo, el libro dice, al final del capítulo, explique a qué se debe que el silicio es menos duro que el diamante. Y cuando uno va a buscar la respuesta al final del capítulo, aparece. Y porque el diamante, el carbono es más chico que el silicio. Y entonces, para eso, vamos al libro y hacemos evaluaciones que tengan que ver con él. Entonces, todos contentos y todos aprueban y todo está bien. Acá el punto es que para poder entender un modelo teórico tenemos que hacer una explicación de algo concreto. Si no, el modelo teórico va por un lado y el hecho va por el otro. Bueno, esto ya lo vimos, que hay conductores de primera y de segunda. Los conductores de primera son los que conducen la corriente por electrones y los conductores de segunda por iones. Son los electrolitos acuosos o fundidos. Y así clasificamos a las sustancias en malos y buenos conductores de primera especie, de segunda especie, y malos conductores, aislantes y semiconductores, y ahí tenemos ejemplos. Bien, entonces,
aparecen las preguntas. Dice, de las siguientes sustancias sólidas, monocarburo de silicio, el carborundum, mononitruro de boro, monóxido de calcio, monocarburo de titanio, monocloruro de potasio, seleccione y justifique. Cuando dice justifique, no implica que yo tenga que armarme de todo un argumento. Simplemente voy a decir qué necesitaría yo para justificarlo. Después dice, clasifique las sustancias de combustibles y no combustibles. Hay que tener el concepto de combustible. Después hay una pregunta que habla sobre el latón. Y en ella nos vamos a quedar. ¿De acuerdo? En la pregunta 3, que es el latón. Esta pregunta 3, tiene una parte que no está escrita en esta diapositiva, que es la parte 3.1.2. Entonces, ustedes la tienen escrita. La primera dice, el latón es una aleación de zinc en base cobre, siendo la solubilidad del zinc en el cobre del 38,3%. Pregunto, ¿qué es una aleación? Una solución sólida, Muy bien. ¿Y qué es una solución? una mezcla. ¿Qué características tiene esa mezcla? Es homogénea. Correcto, muy bien. ¿Y qué significa que sea una solución sólida? Perdón, vamos a ir por parte. Es una mezcla homogénea. ¿Cómo está formada esa mezcla? ¿Qué componentes tiene? No el latón, no el latón, sino en general. La solución sólida. Un soluto y un solvente. Bien, y en las soluciones sólidas hay un mayoritario y un minoritario, correcto. Muy bien, perfecto. En este caso, que es una aleación de zinc en base cobre, ¿cuál les parece que es el mayoritario? El cobre. Correcto, el cobre es el mayoritario, muy bien. Y el minoritario es el zinc. Se puede decir que el cobre es el aleante, ¿verdad? Sí. El mayoritario, el solvente, el aleante, y está en estado sólido. Cuando el mayoritario está en estado sólido, la solución recibe el nombre de solución sólida. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Bien. Otra pregunta voy a hacer. ¿Cómo está, digamos, mezclado el zinc con el cobre? Por reemplazo, o sea, no es intersticial, es de reemplazo, ¿puede ser? Claro, sustituye. Sustitucional. Sustitucional. Sí, Ciro, perfecto, exactamente. Es decir, se reemplaza. Bien, bien. Dice, siendo la solubilidad, ¿qué entienden por solubilidad? La capacidad para disolverse en agua o en agua. Bien, y en la definición de solubilidad, ¿cómo se expresa? ¿Alguien tiene idea? No es que tenga idea. ¿Alguien recuerda, si no la construimos entre todos, a qué llamamos solubilidad? Hay un compañero puso en el chat que ¿No es el porcentaje de soluto cada 100 gramos de solvente? Bueno, es la masa en gramos del soluto, del minoritario, dispersada, disuelta, distribuida en 100 gramos de solvente, Lorena. Solvente. Sí, Porque estamos hablando de solubilidad. A una dada temperatura, ¿recordamos? ¿Estamos?
Sí, sí, sí. Lore. El caso de la Sí, profe, gracias. el caso de la solubilidad es solvente. Es, digamos, 100 gramos de solvente. Ujú. 100 gramos de solvente. Acá lo expresó como porcentaje. Bien. Digamos. ¿Qué quiere decir 38,3% entonces? Que cada 100 gramos de cobre tengo 38,3 gramos de zinc. Perfecto. Muy bien. Por cada 100 gramos de cobre tengo 38,3 gramos de zinc. Perfecto. Entonces dice, la primera pregunta, dice, para saber cuál de los metales de la aleación poseerá enlace metálico menos fuerte, por supuesto que estamos hablando ahora de los metales por separado, ¿no? Indique, ¿qué teoría utilizará o teorías como fundamento? Indique y justifique cómo la utiliza. La teoría de bandas. Muy bien. La teoría de banda. ¿Alguna otra teoría vas a usar? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, profe? ¿No la podés ver? Ah, la que está acá. Listo, perdón. Espera, yo te lo puedo... Perdón, sí. Vamos a hacer así. Dice, ¿qué teoría o teorías utilizará como fundamento? Indique y justifique cómo lo utiliza. Perfecto, ya lo vi. Y te pone teoría del mar de electrones de banda para sólido, enlace iónico, enlace covalente, la teoría de orbitales moleculares, la teoría atómica. Entonces la pregunta es, ¿qué teorías utilizarían y cómo la utilizarían? No quiero que me den la respuesta, por favor. Yo quiero saber, porque esto ustedes lo van a manejar después en su casa, tranquilos, cuando estén estudiando. Pero digo, ¿están seguros que van a usar la teoría de bandas, como dijo? Por favor, preséntense cuando hablan. Yo, Renzo, profe, lo dije. Pero hablame, modulame un poquito mejor. ¿Cómo dijiste? Renzo, yo fui el que lo dije, teoría de bandas. Profesor, vos dijiste de bandas. ¿Alguna otra teoría? ¿Puede ser la del bar de electrones? No. Bueno, ¿cómo utilizarían la teoría de bandas? Renzo, vos que la dijiste, si querés, si no, le pasamos la bolilla a otro. No, yo más o menos lo utilizaría explicando como vimos cuando, digamos, ya que la pensé esa teoría porque fue la que desarrollamos para poder explicar los enlaces metálicos. Entonces, bueno, empezaría explicándola, para comparar si una aleación es más fuerte o menos fuerte con el tema de cuánto. Ahora, Renzo. Estamos viendo qué metal, ¿cuáles son los metales que vos tenés que comparar el enlace metálico? Cobre y zinc. Correcto. Entonces, vos vas a usar para comparar la fuerza, por acá dice, para saber cuál de los metales poseerá enlace metálico menos fuerte. Entonces, está hablando de la fuerza del enlace metálico. ¿Está bien? Ok. Entonces, vos vas a utilizar la teoría de banda. Entonces, hablar a menor velocidad. Ah, perfecto. Perdón. Pensando lo que estás diciendo. Vas a utilizar la teoría de banda. ¿Para qué metales? A ver. Para el cobre y para el zinc. Correcto. Bueno. Y para saber, digamos, si es cuál va a tener el menor, digamos, el enlace menos fuerte, compararía la cantidad de electrones de banda en los niveles antienlazantes y enlazantes de cada uno, y ahí con esa comparación podría llegar a la conclusión. Bien, o sea que yo te lo voy a traducir un poquito mejor. Vos lo que harías es, con la teoría de bandas,
averiguar cuál enlace es más fuerte o menos fuerte, simplemente comparando la cantidad en mol de electrones de valencia, no electrones de banda, Renzo, electrones de valencia en orbitales enlazantes y antienlazantes, por ejemplo. Claro, claro. Bien. Bien. ¿De dónde sale la palabra enlazante y antienlazante? ¿De alguna teoría previa? De la teoría de orbitales moleculares. Correcto, correcto. Y otra pregunta, la palabra orbital, ¿de dónde viene? Del modelo atómico. Es un constructo teórico que indica la zona probable donde estarán Claro, los electrones. pero Ciro, ¿de qué teoría viene la palabra orbital? De la primera idea del modelo atómico cuando giraban los electrones alrededor del núcleo. Ajustate a la pregunta, Ciro. Volvemos a la pregunta. Dice, para saber cuál de los metales de la aleación poseerá enlace metálico menos fuerte, indique 311. ¿Qué teoría o teorías utilizará como fundamento? Indique y justifique cómo la utiliza. ¿Qué teorías utilizaría? Las del paradigma cuántico. ¿Cuáles son las del paradigma cuántico? A ver. Lo que acabamos de decir. La teoría de banda es la primera que a mí se me ocurriría decir, como dijo Renzo. Pero después, cuando él está hablando de orbitales enlazantes y antienlazantes, ¿de dónde proviene esa palabra, enlazante y antienlazante? ¿De la jerga ingenieril o de la teoría de orbitales moleculares? De la teoría de orbitales moleculares. Nada más que eso. No pretendo que desarrolle la teoría de orbitales moleculares, por favor. Estamos haciendo, digamos, un repaso de todo lo que vimos. Y cuando están hablando de orbitales, ¿en qué teoría se apoyaron? ¿Ciro? En la que dijiste vos. Respiren, por favor. ¿Alguien me escucha? La teoría de orbitales moleculares, eso. Pero la palabra orbital, ¿en qué teoría la ubicás? Y lo sacamos primero de la banda de ¿cómo se llama? De la energía de los orbitales, digamos. Cuando hicimos Ciro, perdóname. Fíjate la pregunta. ¿Vos estás leyendo la pregunta? Lo estoy viendo, sí, tal cual. Bueno, ¿qué dice la voz? Para saber cuál de los metales de la aleación poseerá enlace metálico menos fuerte, indique. ¿Qué teoría o teorías utilizará como fundamento? Indique y justifique cómo la utiliza. Lista las teorías conocidas. Bien. Y ¿La vas a usar? ¿Cómo? ¿La del enlace de electrones la vas a usar? No, ahí no creo, no me suena. No. ¿La del enlace iónico la vas a usar? No, porque estamos hablando de metales. Bien. La de enlace covalente, la que vimos fue la teoría clásica. Sí. No. Tampoco aplica. Ahora, de orbitales moleculares, ¿qué rescatamos de esa teoría de orbitales moleculares? ¿Qué términos rescatamos? Para la parte de metales, orbitales, ¿cómo se llama? ¿Enlazantes? Enlazantes y antienlazantes. Bien. Y de la teoría atómica, ¿qué rescatamos? No lo estoy visualizando. A lo mejor lo sé, pero no lo estoy conectando. Orbitales. Atómica, mirá. Acá dice teoría atómica. O sea, el orbital atómico, el que se define al principio. El modelo del átomo. Está. Del átomo. Del modelo cuántico del átomo.
hemos visto el término energía cuantizada, hemos visto el término spin, hemos visto el término orbital. No sé si lo profundizamos, pero dijimos que los electrones estaban en distintos niveles de energía cuantizada en el átomo, que recibían nombres según las distintas funciones SPD. O sea, en realidad no estás usando directamente la teoría atómica, pero estás utilizando términos de la teoría atómica. ¿Se entiende? En definitiva, las teorías que se utilizan son todas las teorías del paradigma cuántico para saber enlace metálico menos fuerte. A eso me refería, Ciro, que estaba ahí. Perfecto, ahí lo entendí, ahí entendí, digamos, o sea, como que lo entendía, pero no lo podía conectar así conceptualmente, apoyado uno arriba del otro, digamos, o sea, la cadena. Vos tenés que explicar la fuerza de un enlace. En este curso de química explicamos la fuerza de los tres enlaces, el metálico, el covalente y el iónico. Lo que pasa es que utilizamos para el covalente y el iónico el modelo clásico. El modelo clásico es la atracción y la repulsión de cargas de distintos signos. Pero para el enlace metálico dijimos que utilizábamos el modelo cuántico, ¿de acuerdo? Y sacamos términos de todos los modelos cuánticos que están dando vueltas. Bueno, Renzo, ¿estás ahí todavía? No, Renzo ya no está. Bien. Bueno. Profe, si tendremos que explicar la posibilidad de una solución sólida, una aleación, ¿se podría explicar desde el punto de vista de las diferencias de los radios atómicos? Que es posible porque los átomos tienen el tamaño adecuado y podríamos entrar por ahí. ¿Explicar por qué la aleación es sustitucional? Claro. Sí. Tenés obligación de decir eso. Porque recién, bueno, cuando vimos lo del cobre, esta que está acá abajo, yo pensé, digo, bueno, a ver, lo saqué por el radio del cobre, 1,57, 1,53 el de zinc, bueno, hay 5 o 6% de diferencia, entonces lo pensé por ese lado, no sé si es válido. Cuando te pidan por qué la solución es sustitucional, ahí sí vas a tener que... Perfecto. Gracias. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Yo quería saber... Profesora, entonces acá en definitiva tendríamos que comparar los dos metales por la teoría de bandas. Obviamente. Sí. Lo que pasa es que vos sacás términos de dos teorías anteriores. Sí, claro. Una que es la de orbitales moleculares, que te dice que las moléculas se definen orbitales de baja energía y de alta energía. Unos se llaman enlazantes y otros antienlazantes. ¿De dónde sale esa palabra enlazante y antienlazante? ¿De la jerga ingenieril? No. Sale de una teoría que nosotros no profundizamos, que es la teoría de orbitales moleculares. Y por supuesto, la palabra orbital. Claro. Y aparte otra cosa, cuando ustedes dicen los niveles energéticos, las bandas, están hablando de niveles cuánticos, de energías cuantizadas dentro del átomo. Y eso lo vimos, o eso está expresado en la teoría actual del modelo, el modelo atómico actual. Por eso me pareció que esta pregunta podría enlazar todos los contenidos que nosotros habíamos visto, que son
esos que duros, los durísimos, que son los de la parte más dura de la química, que tienen que ver con la física cuántica después de todo, ¿no? Bueno, bien. ¿Alguna otra reflexión? Vero, Euge, ¿alguna reflexión de ustedes? De mi parte, nada para agregar. Bueno. Vamos a la 312. Dice, indique el argumento científico correcto y completo que permite concluir cuál de los metales que forman el latón tiene el enlace metálico menos fuerte, cada metal por separado. Entonces ahora me voy a los ítems, porque no los tengo acá, obviamente, no voy a poner en una diapositiva todos los ítems. Acá. Acá está. Los tengo acá, voy a aumentar la... No, díganme, Vero, decime si te ve. Ahí se ve bien. Sí, yo estoy viendo desde el 312. Correcto, es lo que necesitamos. Porque desde acá, esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Indique el argumento científico correcto y completo que permite concluir cuál de los metales que forman el latón tiene el enlace metálico menos fuerte. Cada metal por separado. Bien. Son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Quiero aclarar que puede haber uno, puede haber dos, o puede no haber ninguno, ¿eh? La respuesta C me parece que es la más acertada. Bueno, Lorena da por la C. Bueno, es correcto, Lorena. Es la que más se acerca a una correcta y completa, ¿no? Bien. ¿Por qué pensás o por qué piensan que la A no es? Porque no especifica en qué banda están los electrones de valencia, en qué orbital. O sea, Claro. el hecho de que sea menos duro no fundamenta el enlace metálico, sino que es una consecuencia. A lo mejor podría inferirse que es menos duro. Y además es muy ambiguo esto, porque tiene más electrones de valencia. Se parece más al modelo clásico que al modelo cuántico, ¿verdad? Claro. Lo digo que Claro. está hablando
porque tiene menos electrones de valencia. Entonces, en el modelo clásico, el enlace metálico lo definían por el número, por la cantidad de electrones de valencia. Entonces, si tenía más, era más estable el modelo, claro, pero no justificaba después los distintos fuerzas del enlace metálico. Entonces, no se usa para el enlace metálico, la fuerza del enlace metálico. Por supuesto que la D tampoco, justamente porque habla de los radios y no habla de los orbitales enlazantes y antienlazantes. La E dice el zinc porque tiene más electrones de valencia en los orbitales antienlazantes. ¿Y qué pasa con los enlazantes? Es bastante incompleta esa... Claro, ahí está incompleto. Claro, Exacto. perfecto. O sea, no está mal, pero es incompleto. Claro. La E y la F no estarían mal, pero están incompletos. Y acá vuelve a ponerlo de la dureza, porque tampoco estaría mal la primera parte, pero vuelve a ponerlo de la dureza en el G. Y además, está mal decir que es el cobre, porque en realidad el que tiene enlace menos fuerte es el zinc. O sea que la F, la G y la H están mal porque la respuesta ya definitiva está mal. Ponen al cobre. Hay que ver lo que dicen el zinc y a ver si el fundamento nos convence. La afirmación I dice que es el zinc, pero habla del punto de fusión y habla de la energía. No está fundamentando con una teoría. ¿Se entiende? Y en la J... Sí, profe. Y en la J, ¿qué es lo que ustedes ven de raro en la J? Sí, decime. Quizás que lo relaciona con el punto de fusión y es como decía antes, es consecuencia, no es una teoría. ¿Cómo Génesis? No que puede ser que porque lo relaciona con el punto de fusión y como decía antes, eso es como una consecuencia, no es... Claro, pero además, esto está escrito, estas respuestas son las de los estudiantes. Son respuestas extraídas de exámenes. Es muy común que el estudiante ponga que el zinc posee un electrón de valencia, diferencial, distinto. En realidad, en ningún momento dice mol de electrones. Cuando uno habla de la temperatura de fusión, aunque esté mal relacionado, no importa, pero cuando uno habla de la temperatura de fusión, cuando uno va a hablar de la teoría de bandas, tiene que hablar de un mol, o 12 mol, o 10 mol, o 4,5 mol. Acá hay varias fallas. Primero, trabaja como si fuera un átomo. Por eso pone la distribución electrónica. Que no está mal, porque él podría decir, según las configuraciones electrónicas del cobre y del zinc, observo que tienen 11 y 12 moles y 12 electrones de valencia por átomo. Para el cobre sólido y el zinc sólido tenemos 11 y 12 mol de electrones de valencia. Hay un mol de electrones de valencia diferencial entre el zinc y el cobre, y entonces a partir de ahí puede seguir expresando que tiene más electrones de valencia en orbitales de banda antienlazante, y por supuesto tiene que sacar esto del punto de fusión, ¿no? Por supuesto. Pero digo,
no son inventadas por mí ni por Verónica. Son respuestas que hemos coleccionado de los estudiantes cuando hacen las evaluaciones. Bueno, pero ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cuántos alumnos hay? Profe, una consulta. 113. Yo en un ratito se me desconectó, no estuve, pero no se movió. Unos minutitos. Sí, quiero que reflexiones, pregunten todo lo que quieran. A la hora de hacer el fundamento, viste que nosotros antes habíamos nombrado los 3 temas que se tocaba, el atómico, la teoría de banda y eso. Hay que desplayarse también en todo. No. Yo creo que un estudiante de ingeniería que puede expresar cuál de los metales tiene enlace metálico más fuerte, menos fuerte, lo que sea, con un perfil energético y con ese tipo de explicación, yo me doy por satisfecha, digamos. Ocurre... Claro. ¿Quién habló? Tomás. Ocurre que yo tengo la obligación de mostrarles a ustedes para qué trabajamos con lo que trabajamos, nada más. ¿Para qué vimos algo de modelo atómico? ¿Para qué vimos un renglón de teoría de orbitales moleculares? ¿Para qué vimos enlace metálico desde el paradigma cuántico? ¿Para qué lo hicimos? Entonces, digamos, es para esto, es para saber en química cuáles son los metales que tienen más fuerza entre sus partículas constitutivas. ¿De acuerdo, Tomás? Pero vos, a ver, lo que vos tenés que saber es diferenciar lo que es un argumento de la ciencia escolar universitaria que estamos viendo de algo que no lo es. Y para nosotros, tanto para Verónica, Eugenia o para mí, es muy importante que ustedes distingan una explicación completa, coherente, convincente, de la ciencia que estamos hablando, de algo que está tirado de los pelos. Por más que sepa el alumno distribuciones electrónicas y que hable de orbitales, está mal, la parte J está mal. No es un argumento para este tipo de preguntas. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice Tomás es muy atinado. ¿Yo qué tengo que poner en un examen? Tengo que poner todo. Lo de la teoría atómica. No. Esta es una clase que no apunta a un examen en particular. Apunta a una revisión de contenidos, como dijo Vero. Una integración. Y acá estamos integrando las teorías cuánticas. ¿Qué sacamos de la teoría atómica? ¿Qué sacamos de la teoría de orbitales moleculares? ¿Qué sacamos de la teoría de bandas? Bueno, ahora tenemos que escribirlo eso. Bueno. Pero lo que nos importa es apuntar a la pregunta. Dice, ¿cuál de todos estos ustedes creen que es el argumento que me satisface para poder explicar qué metal tiene enlace metálico menos fuerte? Bien. ¿Se entendió? Bien. Una consulta, profe. Sí. Estábamos diciendo que la respuesta J estaría mal. Solo estaría mal porque le faltó escribir la palabra mol de electrones. Y aparte porque dice el cine es el de menor punto de fusión. Está bien, sí. La intensidad bien. de la fuerza, el conector
vector está mal. Sí, eso como que no justifica, sí. O sea, no, Pero si no hubiera puesto eso, y hubiese puesto mol, tendría que haber dicho que contiene 12 mol de electrones por mol de átomos distribuidos de la siguiente manera, más o sí, menos. en las bandas, claro. Bien, bien. Uno después lo puede escribir, bueno, fíjense que en el libro hay argumentos completísimos que son muy de manual, digamos, qué metal tiene punto de fusión más alto, qué metal tiene punto de fusión, cuál tiene mayor volatilidad, cuál es más duro, cuál es menos duro. Digo, ahí tiene que haber un refutador que dice, bueno, que hay que tener en cuenta que no todos los metales tienen la misma estructura cristalina, entonces probablemente que tenga mayor punto de fusión. Pero acá, Lorena, acá está confundiendo la consecuencia con la justificación. Sí, claro, sí, está mezclando. Claro, Exacto. Claro. Bien, Lorena, bien. Bien, estoy contenta. Bueno, vamos a la 313. La 313, la voy a poner en amarillo, dice así. ¿Qué significa que un metal es menos duro que otro? Indique la respuesta que usted considera más idónea. De no encontrarla, escriba dicho significado. Bueno, adelante. ¿Todos ven o lo bajo un poquito? Ahí está bien. Bueno, ¿cuál de todas las afirmaciones creen que es la más idónea para poder escribir ese significado que me están pidiendo? Entonces, Yo creo que es la E, profe, ¿puede ser? bueno, la E dice algo que te la manda ya como mal. Dice, por la teoría de banda. ¿La teoría de banda te dice cuál es más duro? Ah, no, está mal la primera parte, sí, es por la teoría, está bien, En realidad, la teoría de banda solo te dice qué fuerzas tiene el enlace metálico. claro. ¿De acuerdo? Pero Esa sería correcta si ahí diría la teoría de orbitales moleculares. No, tampoco, no. Ninguna.
la dureza de un material, yo la voy a inferir, probablemente va a ser así, a través de otro dato. Aquel que te pregunta, ¿qué significaría que sea? Decilo con tus palabras. ¿Alguno de ustedes puede pensar qué significa para ustedes que algo sea duro o blando? Piénsenlo ustedes. Que no se puede romper fácilmente. Cris, ahí Juan está poniendo, la dureza, ¿no era la propiedad de resistencia al rayado? Ahí me corrijo, o si no simplemente a ser deformado. Claro, como dice Génesis, que también, o no sé qué si es Génesis la que habló, no distinguí bien la voz, pero digo, hay una definición, vamos a buscar la definición de pureza. ¿Quieren que busquemos la definición de pureza? No, dureza, no pureza. De dureza, perdón, no de pureza, de dureza. A ver qué dice dureza, ductilidad, resistencia, la fractura, la deformación, las propiedades mecánicas. A mí, por ejemplo, se me viene el caso del vidrio. En teoría el vidrio es uno de los materiales más duros. No se puede rayar ni deformar, pero lo que tiene que es frágil, se quiebra. Se quiebra, claro. Estoy buscando la definición de dureza. O sea, dos cosas diferentes son la dureza y lo que sería la flexibilidad, la elasticidad, comparado con la fragilidad y la resistencia. No van de la mano. Claro. Acá dice que no quiero hablar sobre los módulos. Voy a ir a otra parte. Eso está sacado de la bibliografía. Voy a ir a otra parte. Espere que vaya a buscar. Acá. Dice, la facilidad o dificultad con la que se separan las partículas constitutivas unas de otras dependerán de la intensidad de la atracción. Si las fuerzas de atracción entre las partículas constitutivas son primarias, se requerirá mucha energía. Si la fuerza de atracción entre partículas constitutivas son secundarias, se requerirá de menos energía. En las sustancias iónicas, redes covalentes y metales, con partículas constitutivas atraídas por fuerzas primarias, la energía térmica que tienen los sistemas será insuficiente para separar las partículas constitutivas. Para lograrlo, se deberá ingresar energía térmica, la que en parte se ocupará de la separación y el resto de elevar la temperatura. La energía mecánica necesaria para la rotura o rayado de las sustancias sólidas de este tipo también será significativa. Entonces, ahí hay una parte. Entonces, esto es abrasivo. Acá. Fíjense, en esta explicación dice, ¿es fácil o difícil separar las partículas constitutivas de los sólidos, en este caso de los metales? Es difícil, por la magnitud de las fuerzas atractivas, enlaces que las mantienen unidas, las partículas constitutivas oponen alta resistencia a ser separadas. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, que es la dificultad para separarlas. Para lograr la separación se requiere entregar gran cantidad de energía térmica o mecánica, ya que en el medio ambiente la energía disponible de los sistemas es insuficiente. Es por ello que son sólidos a temperatura ambiente y además dice
en la fundamentación, si aceptamos que la dureza es la expresión macroscópica de la resistencia que oponen las partículas constitutivas a ser separadas, se dice que estas sustancias poseen alta resistencia a la tracción y presentarán alto valor de dureza. En definitiva, cuando me dice acá qué significa que un metal es menos duro que otro, significa que la energía que hay que ingresar para vencer la resistencia que oponen las partículas constitutivas del metal a ser separadas es muy alta, tan alta que es muy superior a la energía que tienen los sistemas a temperatura ambiente, y por eso, para poder rayarlo, para poder romperlo, para poder separar a esas partículas constitutivas y considerarlo de alta dureza, hay que entregar una energía mecánica extremadamente alta, acorde a lo que es la fuerza atractiva entre esas partículas. Por eso yo estaba entre la B y la C, entonces, porque no es algo que... Para fundir, y no definió fundir. ¿Te das cuenta? Claro. Habla de fundir y no habla de energía térmica y no habla de energía mecánica. Y la Sí, porque no me cerraba en ninguno de los dos, pero eran los únicos dos que tenían que hablar. Quiere decir entonces que ninguna de esas afirmaciones es idónea, ¿de acuerdo? Claro, sí, porque ninguna habla de la energía particularmente, porque yo tenía entendido que para que algo es duro es que es muy difícil de deformarlo o hacer un cambio de forma, necesitas mucha energía. Exactamente, las partículas constitutivas están tan fuertemente atraídas por fuerzas primarias que la energía mecánica que hace falta para poder separar y para poder traccionar ese sólido, o sea, para poder separar las partículas que están unidas, es extremadamente alta. Y aparte es muy la que proviene del medio ambiente, sí. Pero eso no tiene nada que ver con, hasta donde yo entendí, nada que ver con los orbitales, ni nada por el parecido, es una propiedad más física que química. Obviamente, acá no te está preguntando, porque la dureza no tiene que ver directamente con los orbitales o la cantidad. Por eso la pregunta, vos fíjate, hay una pregunta que tiene que ver con qué teoría vos explicarías la fuerza del enlace metálico. Muy bien, teoría de banda, que tiene términos que vienen de la teoría de cadenas moleculares y términos que vienen de la teoría atómica, obviamente. Bien. Después, ¿cuál de los argumentos te satisface para explicar cuál metal tiene el enlace metálico menos duro? Bueno, y ahora, la última pregunta dice, ¿en qué te basás para decir que algo es duro o blando? No en la teoría. Las teorías que nosotros enseñamos acá sirven para saber si el enlace es fuerte o débil, nada. O menos fuerte o más fuerte, o si las fuerzas atractivas son fuertes o débiles, nada más. Eso hacen las teorías. Lo demás es retórica. Por lo tanto, yo tengo que armar una especie de argumento convincente y un conector adecuado y definiciones adecuadas para llevar desde la teoría a lo macroscópico. ¿Quién habló? La última persona que me habló, ¿era Tomás, Renzo? ¿Quién era? No, Juancito, acá estoy. Uno. ¿Francisco? Juan. Juan. Bueno, ¿entendiste, Juan? Sí, lo entendí. ¿Y los demás alumnos entendieron? Sí, profe, entendí. Bueno. Sí, profe. Ahora le pregunto a Génesis, ¿son preguntas de examen estas? Podría ser, pero a la vez son integradoras.
¿Sí o no, Génesis? Vamos de vuelta. Profe, Escucho. yo no entendí. Para mí la más acertada sería la respuesta D para esa pregunta. O sea, es como que... ¿Sabés por qué no? ¿Sabés por qué no? ¿Por qué? Porque la teoría de bandas no te dice cuándo es más duro o menos duro, te dice cuál tiene enlace metálico más fuerte o menos fuerte. Claro, pero vos a partir de eso podés justificar la dureza. Entonces tenés que hacer todo un recorrido. O sea que ninguna sería correcta de esas. Claro, no hay ninguna, claro, que sea correcta, claro. Idónea. Perfecto. Claro. Porque entonces la A está mal, porque de última el menos duro tendría que tener menos orbitales de banda que los datos completos, digamos, ¿no? Está mal expresado todo, pero está mal, la A es un desastre. Son respuestas de alumnos, la B habla de fundir, entonces utiliza los datos de la tabla periódica y asume que si hay que fundirlo a menor temperatura, es menos, la dureza y la temperatura de fusión van de la mano. Puede ser, pero no siempre. La C podría, aunque esté incompleto, no habla de energía mecánica ni de la resistencia que oponen las partículas. La D también habla de los orbitales, no corresponde, y la E tampoco. Yo me quedaría un poco con la C, que habla algo de la energía, que es insuficiente, entonces yo tengo que poner una gran cantidad de energía mecánica para vencer esa atracción, porque están atraídos por fuerzas primarias. Alrededor de la C podría completar la explicación o la justificación más idónea. Bien, y ahora vamos al último. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podría ser como una mezcla entre la C y la D? No. La D no. Porque la D dice que expresa la intensidad del enlace metálico, ¿no? No, la D dice que el más duro tiene menos electrones de valencia. Ah, claro. No, descartalo totalmente. Claro, ahí entendí. Buscar el que habla de la energía, el más coherente que busque hable de la energía. Ni por la teoría de bandas ni orbitales. Una pregunta. Sí. ¿Quedaría incompleto si yo no relaciono con la energía del medio ambiente, sino que para decir que uno es más duro es el que tenga mayor energía de enlace? Claro, está incompleto. Porque no tiene nada, o sea, vos no podés saltar de la energía de enlace a la dureza. Vos lo que tenés que hacer es, la energía de enlace es más grande, entonces yo tengo que poner más energía para vencerlo. Y ese concepto es el que yo estoy buscando. ¿Qué entiende el alumno por energía de enlace y qué entiende el alumno por separar a las partículas que están unidas? Entonces, si la energía de enlace es muy alta, voy a tener que poner una gran cantidad de energía para vencerla a esa fuerza atractiva. ¿Se entiende? Entonces voy a decir que algo es más duro o menos duro el que más energía mecánica necesite para poder separar a las partículas en ese sólido. A mayor energía, mayor dureza. Si necesita mayor energía para romper el enlace. Claro, pero no me saltes de energía de enlace a dureza. No, obvio, pero es una manera de tenerlo más o menos relacionado. ¿Cuánto tenés que poner?
De nuevo. Profe, Sí. pero entonces está bien pensar que si la energía del enlace es fuerte, voy a necesitar más energía para separarlas a las Obvio. partículas constitutivas. Obvio. Esa energía es mecánica y térmica, tal vez. Puede ser. Pero sí está bien pensar que es la energía del enlace. O sea, cuanto mayor energía de ese Claro, el fundamento de es ese enlace, mayor energía necesito. claro. Ahora, para que algo sea, el significado de duro o blando tiene que ver con estas tres cuestiones. Yo tengo que poner muchísima energía para aplastarlo, para romperlo, para deformarlo, para separar las partículas constitutivas. Y esa energía es una energía que pongo yo. Por eso lo considero duro o blando. ¿Cuál es la razón? Bueno, busquemos la razón en los no observables. La fuerza del enlace. ¿Qué consecuencias trae eso? La dureza. Ok, entonces como dijimos antes que el cobre tenía mayor fuerza de enlace que el zinc. No estaba hablando del cobre o del zinc acá, pero no importa, dale. Así lo No, yo lo traigo como a colación. Entonces, si el cobre tiene una mayor energía de enlace, voy a necesitar mayor energía para separar las partículas constitutivas de ese enlace. Las partículas constitutivas de ese en el cobre que en el zinc. Claro. De ese sólido. Claro. Por lo tanto. O sea que ahí sí podría decir que el cobre es más duro que el zinc. Después que dijiste todo esto. Exacto. Después de eso puedo llegar a concluir que el cobre es más duro que el zinc. Claro. Entonces, vos fíjate en la diapositiva lo que dice acá. Dice, los datos. La conclusión, la justificación, el fundamento. Entonces yo lo que yo tengo que ver es esto. ¿Cómo justifico yo que algo es duro o blando? Es todo el aspecto energético involucrado en el fenómeno. ¿Cuánta energía hay que colocar? ¿Mucha o poca en los metales? Te pregunto, Lorena. Sí, mucha me imagino. Algunos más que otros. ¿Qué vimos el otro día? El sodio era como un pedazo de manteca bien fría, que se corta ¿con qué? Con un cuchillo. ¿Es un metal duro o blando? Blando. Blando. ¿Por qué? Porque lo puedo cortar con un cuchillo. ¿Qué significa que lo puedo cortar con un cuchillo? Que necesitas poca energía mecánica para deformarlo, digamos. Bueno, ahora, el hierro, ¿es un metal duro o blando? Duro. ¿Lo puedo cortar con el cuchillo? Con el cuchillo tramontina, digo, ¿no? No. No, ¿por qué? Porque como dijo recién el joven, necesito más energía, más energía mecánica para producir esa separación de cortarlo, rayarlo, destruirlo. Ese es el concepto macroscópico que yo tengo, esa es la justificación, la energía que tengo que poner para vencer la
cuando son parecidos, ahí sí puedo llegar a decir cuál es más duro que otro por la energía del enlace. No, y eso tiene que ver con la fundamentación, Lorena. Obviamente, tiene que estar con la fundamentación, sí, sí. Pero digo que hay un salto entre los datos y la conclusión que tiene que ir primero a la justificación y después al fundamento. El fundamento te tiene que respaldar esto que estás diciendo. Sí. ¿Por qué necesito más energía yo para romper el cobre que el zinc? ¿Cuál es el fundamento? O primero el fundamento, digamos, si vos querés. Porque el enlace metálico es más fuerte. Ese es el fundamento. Ese es el observable. Perfecto. Entonces vamos al problema. Dice, el latón expuesto a la atmósfera se pasiva con dos sustancias, carbonato de cobre 2 sólido e dióxido de zinc. Para decaparlo totalmente, se utilizó solución de ácido clorhídrico de concentración 0,4 molar. Las reacciones de decapado, disolución química de los sólidos que forman la capa, cursan con 100% de rendimiento y son irreversibles. La disolución química del carbonato de cobre 2 desplaza 0,336 litros de dióxido de carbono, medido en condiciones normales de presión y temperatura. Si quisiera calcular la masa total de la capa, ¿cómo procedería para arribar a la respuesta? ¿Qué datos necesitaría? ¿Qué conceptos, definiciones, representaciones simbólicas utilizaría? Escriba un texto en el cual se justifique el procedimiento. Bien. Vamos a ir por partes. El latón. ¿Qué es el latón? Una aleación de cobre y zinc. Correcto. La aleación. Bien, bien. Está expuesto a la atmósfera y C pasiva. ¿Qué quiere decir C pasiva? Ay, no me salía el término correcto, pero es como que se descompone. De los metales pasivados. ¿Cómo se comportaría un metal pasivado? ¿Como quién? ¿Qué tipo de metal? Como un acero inoxidable. Como un noble, ¿verdad? Se desactiva, digamos. Bien. Estos metales no son muy activos, pero no importa. Bueno, el zinc sí, pero el cobre no. Digo, se pasiva, pierde esa reactividad de oxidarse, supónganse. Entonces, ya se oxidó, ya se reaccionó, ya se cubrió con una capa, se pasiva. Como decía ahí el joven, no reacciona o reacciona poco, y como dijo Lorena, es como un acero inoxidable. Bien, se pasiva. Y se pasiva con dos sustancias que forman una capa. Bien, esas dos sustancias que forman la capa, lo quiero limpiar. Yo quiero limpiar la estatua de cobre que está en el Parque Independencia. Entonces, para eso le tiro solución de ácido clorhídrico. ¿Qué es una solución de ácido clorhídrico? ¿Alguien sabe? Clorhidrógeno, es un hidrácido. Es una mezcla que, ¿cuál es el soluto? Agua. El ácido clorhídrico, ¿cuál es el soluto? El soluto. El cobre. No, es el... No me acuerdo cómo se le dice cuando no está en agua. El ácido clorhídrico es una solución, una mezcla homogénea de cloruro de hidrógeno burbujeado en agua. Sí, un anhídrido creo que quiere decir Génesis, que dijo que ausencia de agua. ¿Cómo? No, yo quería decir que
se le dice de otra forma cuando no está mezclado con agua y que esa otra forma que se le dice era el soluto, pero no me acordaba cómo. Y es cloruro de hidrógeno. Bien. Bueno, cloruro de hidrógeno en agua me da ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? La solución acuosa de ácido clorhídrico, ¿está bien? ¿Qué quiere decir que la solución es 0,4 molar? Que hay 0,4 moles de cloruro de hidrógeno en 1 litro de agua. Es 100 gramos de cobre, ¿o no? Ah, no dije nada. En 1 litro de... Solución. Ahí está. Tengo 0,4 mol de soluto, en este caso cloruro de hidrógeno, por litro de solución. ¿Qué quiere decir decaparlo totalmente? ¿Qué idea tienen esto? Hay dos De hecho, te lo explica al lado, dice, con decapado, dice solución química de los sólidos que forman la capa. Sí. ¿Y totalmente qué quiere decir? ¿Cómo que dijo? Totalmente, ¿qué significa? A ver, totalmente es completamente, o sea, estás hablando de algo absoluto. Completamente. Lo desnudaste la pieza, le sacaste toda la capa. ¿Quedó algo de capa en la pieza? ¿En la estatua, en lo que sea? No. No quedó. Quizás riguroso, no. Bien. La palabra totalmente quiere decir que el decapado fue completo. No quedó nada de capa sobre la pieza de la aleación. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se entiende? Entonces, Sí, que las reacciones de decapado, hay dos reacciones, una para el óxido y otra para el carbonato, se consideran disolución química de los sólidos que forman la capa. Cursan con 100% de rendimiento. ¿Qué creen que significa eso? ¿Qué creen? Que, digamos, cuando nosotros planteamos la ecuación, los productos se van a convertir todos en reactivos, ¿o no? Que los reactivos... Convirtiendo todo en productos, perdón. Claro. Está bien, que el producto es lo máximo que yo podría obtener, ¿verdad? Claro. Porque si me dijeran el 50% de rendimiento, quiere decir que en vez de formarse 20, se forman 10. ¿Está bien? Sí. O sea, que el producto se forma todo lo que se pueda al máximo. El producto de esa reacción que no sé qué reacción es. Bueno, no importa. Pero, ¿qué significa intuitivamente para un estudiante que una reacción tiene un 100% de rendimiento? Bueno, lo vamos a ver esta semana, pero digamos, la idea es que lo máximo que se pueda formar, se forma. Y son irreversibles. ¿Qué quiere decir que esos decapados son irreversibles? Cuando habíamos visto de lo irreversible era que poníamos una flecha unitaria en la reacción, o sea, una vez. Muy bien. No se podía volver hacia el estado inicial de ninguna forma. O sea que los productos no se van a recombinar para dar reactivo, ¿verdad? No existe esa posibilidad. Bien. No sé exactamente qué lo determinaba, que sí o no, pero... Está bien. Es la idea. Es irreversible, hay una sola flecha y los reactivos se transforman en productos. Después vemos la definición de irreversibilidad, qué significa, o sea, qué concepto podemos manejarnos para darnos cuenta. Entonces dice, la disolución química del carbonato de cobre desplaza dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir que desplaza? ¿El dióxido de carbono es producto o reactivo? Producto. Exactamente. Desplazar un gas quiere decir que el gas está del lado de los productos. ¿Y qué quiere decir? Que sí, eso tenía un nombre, la reacción intercambio simple. Claro, puede ser, no, este es de doble desplazamiento, pero digamos, se desplaza un gas.
Correcto, se desplaza un gas, muy bien. ¿Y qué quiere decir medidos en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? Una atmósfera y... 0 grados Kelvin. Muy bien. Y 0 Kelvin. Muy bien, 0 Kelvin y una atmósfera, perfecto. Sí. Bien. Perdón, 0 centígrado, 273 Kelvin. Ahí estaba mi duda, si era 0 centígrado. 0 centígrado, 273 Kelvin. Si quisiera calcular la masa 273. total, vamos a empezar acá. ¿Cómo procedería para arribar a la respuesta? Leer el problema. ¿Qué es lo que hicimos hasta ahora? Leer el problema. Y ponerle el significado a cada uno de los términos en los cuales está escrito el problema. Esos son los datos. No solamente la fórmula que me pusieron ahí, el volumen. Los datos tienen que ver qué es el latón, qué quiere decir que se pasiva, qué quiere decir decaparlo totalmente, qué quiere decir ácido clorhídrico de concentración 0,4 molar, qué quiere decir reacciones de decapado, qué quiere decir 100% de rendimiento, qué quiere decir irreversible, qué quiere decir que se desplaza un gas, qué quiere decir condiciones normales de presión y temperatura. Eso es la lectura de un problema en química. Después, uno empieza leyendo, ¿no es cierto? Y luego dice, ¿qué datos necesito? Y bueno, ahí empieza a saber qué conceptos, definiciones, ya lo hemos hablado, porque estamos leyendo el problema. Y después, cuando hagamos el problema, necesitamos justificar por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, esto lo vamos a continuar la semana que viene, queda planteado, y por hoy hemos terminado. Perfecto, profe. Muchas gracias. Profesora, ¿este ejercicio lo vamos a hacer juntos o es simplemente para No, lo vamos a hacer juntos, sí. Pero cuestionarnos todo esto que decía? Claro, porque necesito que ustedes vayan el jueves a clase para ver algunos conceptos y entonces después empezar a resolver el problema. Duda, profe. Bien. Ese Word que presentó, que parece ser la panacea de la materia, que lo resuelve todo, ¿está en la de la semana 7? ¡Qué divino! La panacea que lo resuelve todo. Juan, ¿vos decís el de argumentaciones? El de argumentaciones. Ese está en la semana 6 y está con el link para que ingresen. ¿Querés chequearlo ahora si podés? Dale, me fijo, en la cocina, me vengo, y ahí está. Todo lo que estuvimos trabajando hoy está en la... Claro, en la semana esta están los problemas, porque son para trabajar esta semana y las que vienen. Pero lo de argumentaciones, que ya había empezado a trabajarse la semana pasada, está ahí, en la semana 6. Bueno, este es un pantallazo, Lorena, de cómo se integran los contenidos en química. Algunos. O sea, Verónica dijo todo. Sí, pero está muy bueno. Eso es a lo que nos referíamos la clase anterior, de poder integrar lo que vimos en teoría con los ejercicios.